elegidos por 12 miembros, que eran estos 12 jefes, junto con, creo, 400 miembros o algo así. El número exacto no es importante, de trabajadores que vendrían y realmente harían el trabajo. Llegaron a esta área en el sur, pero primero llegaron al área de Irak y comenzaron a construir sus ciudades y cosas para construir sus asentamientos. Pero no es aquí donde comenzaron a sacar el oro. A ver, ¿dónde estoy? Ah, estoy por acá muy bien. En esta área, por acá. El primero por aquí. Y aquí es donde construyeron su primera ciudad, allá arriba. Y luego bajaron aquí en este valle específico, en el sureste de África, a sacar su oro. Comenzaron este proceso, estas 400 gentes fueron allá. Había una persona que pusieron aquí, uno de los 12 el que nunca recuerdo su nombre, tal vez lo recuerde, y era el jefe principal allí. Bueno, el resto de ellos se quedaron en la otra parte. Y comenzaron a penetrar profundamente en la tierra y sacar grandes cantidades. Y luego cada 3.600 años, cuando Marduk o Nebaru llegaban, subían el oro al planeta y luego lo dejaban dar la vuelta y regresaban a su proceso de escarbar y seguir cavando. De acuerdo a los registros sumerios, cavaron durante largo tiempo, más de 150.000 años, no sé el tiempo exacto, y no estoy de acuerdo con su fecha. Sitchin llegó a esta fecha no directamente a través de los registros sumerios, sino calculando cuánto tiempo pensaba que debía ser, y llegó a un período de como 300 y tantos miles de años. En cierto momento estoy seguro de que los Nefilim dejaron todo y a todos los esclavos, al menos hace alrededor de 20.000 años, ya que ahí los estaban encontrando, tal vez aún más tarde. Los dejaron ir a todos. Entonces los huesos que se encontraron de estas gentes serían idénticos a estos huesos. La única diferencia es que ellos no podían tener hijos. Esa es la única diferencia entre ellos. Entonces, de acuerdo con Todd, lo que pasó después de esto fue que cuando esta isla se hundió, otra configuración surgió en el Océano Pacífico. Y las gentes de aquí, no de aquí, sino de aquí arriba, fueron llevados o de alguna manera tirados a esta isla. Él nunca me explicó eso. Y de Lemuria no era exactamente así, pero de cierta manera se parece mucho. Iba desde las islas hawaianas hasta la isla de Pascua. Y no era una masa sólida como esta aquí o aquí, sino que era una serie de miles y miles de islas que estaban ligadas muy estrechamente. Algunas eran grandes, algunas pequeñas, y hay que poner muchas más ahí, pero era como un continente que apenas salía del agua. Era un continente de agua. Y ellos fueron traídos aquí, y se les permitió desarrollarse por sí solos, sin que interfirieran los Nefilim, hasta donde yo sé. Quizás esto que dije no sea cierto, tal vez. Permanecimos ahí alrededor de 65 o 70.000 años en Lemuria. Mientras estuvimos en Lemuria, todo marchaba estupendamente. Realmente casi no teníamos problemas, apenas los teníamos. Estábamos acelerando a través de trayectorias evolutivas, íbamos avanzando muy bien, realizamos una tremenda cantidad de experimentos en nosotros mismos. Estábamos cambiando nuestra estructura ósea, trabajando mucho en la base de nuestra columna vertebral, trabajando en el tamaño y la forma de nuestro cráneo. Estábamos haciendo todo tipo de cambios. Éramos muy, lo que ustedes llamarían de cerebro derecho, éramos femeninos. Un ciclo evolutivo tiene que decidir si va a ser masculino o femenino. Igual que ustedes cuando vienen aquí, tienen que tomar una decisión. Y nos estábamos volviendo femeninos, nuestra raza se estaba volviendo femenina, y nosotros éramos, para cuando Lemuria se hundió, equivalíamos aproximadamente a una niña de 12 años.
No voy a mencionar muchas de las cosas que él dijo. Realmente no es importante, no muy importante. Los restos de esto... Bueno, en primer lugar, el hecho de que esto estaba ahí quedó muy bien establecido desde 1910. Aunque no recordamos mucho, ven, porque en 1912 algo pasó, después de lo cual hubo 3 años que sucedieron realmente rápido, 1912, 1913 y 1914. En 1912 se llevaron a cabo los experimentos que fueron similares a los experimentos como el de Filadelfia, de los que hablaremos posteriormente. De hecho, hicieron el experimento en 1913, que yo creo que fue lo que provocó la Primera Guerra Mundial en 1914. Después de eso, ya no volvimos a ser los mismos. Y antes de la Primera Guerra Mundial, el patrón de crecimiento era muy similar a lo que está pasando ahora. La gente estaba extremadamente interesada en el trabajo espiritual y en el trabajo psíquico y en la meditación y en entender el antiguo pasado y todas las demás cosas similares. Había personas como Charles Churchward y Le Bussian de Francia que estaban estudiando la Atlántida y Lemuria, y había muchas cosas muy similares que estaban pasando. Llegó la Primera Guerra Mundial y nos dormimos y no despertamos hasta los 60. Y empezamos a despertar otra vez. Pero las pruebas que tenían en 1910 eran muy extraordinarias de que este continente estaba ahí y tenían que ver con el coral. El coral solo puede crecer 50 metros debajo de la superficie del agua. Y encontraron, frente a la costa de América del Sur, en el área de la isla de Pascua, que probablemente en aquel entonces estaba mucho más elevada. Y a propósito, el fondo del océano se eleva y cae frecuentemente. Tal vez no lo sepan, pero el océano Atlántico se elevó más de 3 kilómetros hace poco, en 1969, en enero de 1970. Y esto lo pueden consultar en la revista Life, que el fondo... En diciembre de 1969, el fondo del océano frente a la costa, frente a donde, en el área de las Bermudas, frente a esto, todas estas islas empezaron a subir. Muchas de ellas, 30, 40, 50 islas, salieron a la superficie. Algunas todavía están ahí. La mayoría se volvió a hundir. Y ese fondo había estado a una profundidad de más de 3 kilómetros antes de esa fecha. Entonces, también cuando leemos a Platón, y él describe a la Atlántida, y ellos hablan acerca de sus naves, y no es tan solo la Atlántida, sino toda el área más allá del estrecho de Gibraltar, saliendo del Mediterráneo. Ellos tenían muchos problemas para ir a ciertas áreas en el océano, porque el agua solo tenía de 3 a 5 metros de profundidad, y a veces incluso menos que eso. Y chocaban con lodo y tenían que ser muy cuidadosos al entrar a esa área. Y ahora está muy profundo. Las cosas cambian mucho. De todas formas, en 1910, sospecho que esta área estaba más alta porque podían ver estos anillos de coral por toda la superficie del fondo oceánico al irse alejando de la isla de Pascua. Y midieron los anillos de coral. ¿Cómo? No lo sé. O tal vez lo calcularon. Pero fueron calculados o medidos a una profundidad de 600 metros. Esto quería decir que originalmente los anillos de coral tenían islas en el centro, porque los anillos tenían que estar en la superficie. Y si estaban a 600 metros de profundidad, eso quiere decir que, debido a que solo pueden crecer hasta los 50 metros, se hundieron muy lentamente. Bien podían ver que estos anillos de coral continuaban a la distancia y sabían que tenía que haber muchas islas en esa dirección. Al mismo tiempo, con esta poca información,